Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más. Bueno, sí, una semana más. Me atrevo a decir un día más, pero no, ya estamos hablando casi de semanas. Una semana más a otro de los tours que organizamos desde el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, que organizamos desde Aragón Ecológico. En este caso, durante toda la mañana, desde ahora mismo y hasta la 1 de la tarde, vamos a hablar con Roberto Ruiz de Arcaute acerca de cultivos extensivos y forrajes en producción ecológica. Roberto es técnico especializado en producción ecológica. Seguro que muchos de vosotros ya le conocéis, ya habéis tenido la oportunidad de asistir o bien de forma presencial o bien de forma no presencial a alguna de las charlas que ha dado con nosotros. Como les venimos diciendo a todos los ponentes que nos han venido acompañando, esperamos que el próximo año sí que la podamos hacer ya por fin de forma presencial. De momento nos tenemos que conformar con las nuevas tecnologías y con los no pocos conocimientos que nos aporta Roberto siempre que está con nosotros. Esta mañana la idea es hablar, bueno, pues de esos controles de plagas adventicias, también hablar de fertilización y de rotación, pero lo más importante, lo más interesante sobre todo es poder contar con vuestra participación. Si habéis estado ya en seminarios anteriores, la idea que llevamos, al haber alargado la duración de los seminarios, al hacerla de 3 horas, es comenzar ahora hasta las 11:30 de la mañana, hacer una pausa a partir de esa hora de 10-15 minutos y proseguir hasta la 1 de la tarde. Al final de cada bloque, sobre las 11:15, avisaremos a Roberto y le trasladaremos todas las preguntas que vosotros hayáis ido dejándonos. Ya lo sabéis, hay un apartado de preguntas allí en la parte derecha de vuestro ordenador. Tenéis ese panel de mandos. Bueno, pues hay un apartado de preguntas donde podéis dejarnos cualquier tipo de consulta, y también, por supuesto, si queréis, podéis participar a través del audio, simplemente activando el micrófono. Pincháis en el micrófono y nosotros lo que haríamos sería abrirlo para que pudieseis participar. De todas formas, el apartado de preguntas está abierto en todo momento y en cualquier momento podéis, sobre el tema concreto que se esté tratando, podéis trasladar la pregunta. Si no, al final de cada bloque, lo que haremos será ir respondiéndolas. Así que, Roberto, bienvenido de nuevo. Gracias por acompañarnos una mañana más, y cuando quieras comenzamos, así no perdemos tiempo. Gracias, adelante. Pues vale. No sé por qué estoy teniendo ahora algún problema con el audio que va y viene. Yo no lo escucho desde luego. Bueno, a ver. Bueno, pues sin más voy comenzando porque parece que ya funciona. Sí. No sé si me podéis confirmar ahora, ¿sí? Estoy teniendo, Carlos, A algún ver, problema con ahora, el audio. Sí, yo os escucho ahora otra vez. ahora se te volvía a escuchar, Roberto. Vale. No sé por qué está el No, audio ahora se yendo. te escucha. Ahora se te Vale, escucha, perfecto. Roberto, sí. Vale, pues bueno, entonces lo primero, agradecer a Aragón Ecológico la invitación para difundir el trabajo que realizamos. De alguna manera, toda esta posibilidad de ofrecer información siempre, vamos, soy muy amigo de ofrecerla, y yo creo que siempre hay que estar dispuesto a aprender. En esos momentos es una verdadera lástima que no sea presencial porque, bueno, porque la verdad es que es un poco frío estar al otro lado de la pantalla, que me veáis, que no os puedo ver, ni puedo tampoco, pues eso, ver un poquito veros y poder interactuar con más directamente. A mí me gusta mucho la interacción entre nosotros, entre los participantes y en mi caso como ponente. Y bueno, de alguna forma como la invitación que tengo es para, digamos, para 2 sesiones en este año, he decidido centrar esta primera sesión por el motivo de que pues es la época de los forrajes, es una época en este momento pues de siega,
y de preparación del forraje, de hablar precisamente de eso, de forrajes. Y en otoño, en principio, si todo va bien, pues hablaremos de cultivos extensivos, en este caso, y ya con los resultados precisamente de las cosechas que tenemos en cultivo en este momento. Entonces, bueno, pues voy a ir compartiendo la pantalla para que podamos ver la presentación. Me decís si veis, si tenéis algún problema, pero en principio yo creo que se verá si todo funciona bien. ¿De acuerdo? Vale. Se ve perfectamente. De acuerdo, perfecto. Gracias por la confirmación. Sí, porque desde aquí es difícil de ver nada. Bien, entonces, bueno, pues gracias. Hablamos de forrajes en producción ecológica, como siempre. Como sabéis, y ha presentado muy bien Carlos, soy técnico de producción ecológica en Neiker. Soy también socio de SEAE, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología, y también, formo parte ahora de la junta directiva. Desde SEAE siempre nuestra posición un poco con este tema de la producción ecológica es fomentar el crecimiento de la producción ecológica en general, pero con una visión además de agroecología, es decir, en la que se incluye una parte que tiene que ver con la función social de la producción ecológica, el mantenimiento de la vida rural de los pueblos, el desarrollo rural de esos pueblos, la capacidad que tengamos de promover esos trabajos y el impulso al desarrollo de todo este medio rural, y específicamente hablando de ecológico, es decir, sin incluir el tema de los productos químicos, evidentemente, sin el tema de transgénicos, con una nueva visión del tema de las semillas también. En fin, sería largo de decir, no me quiero tampoco alargar en estos temas. Ya creo que los que habéis estado antes en alguna de mis charlas, pues me habéis escuchado esto antes, pero sí quería reforzarlo porque de cara al próximo año, pues viene ya el reglamento nuevo de producción ecológica. Este reglamento contempla muchas de las cosas que venían siendo habituales en los reglamentos anteriores, en los dos que hemos tenido, pero incluye ya nuevas cuestiones que tenemos que tener en cuenta ya, y una de ellas pues es precisamente el impulso a la agroecología. No debemos olvidar tampoco que estamos en un momento en el que se está dando mucho, no sé cómo decirlo, en fin, se hace mucho ruido con estas cosas, hay mucho de publicidad y demás, pero creo que es una oportunidad para todos y para todas que la Comisión Europea se haya implicado en un plan, el plan de acción de la producción ecológica, en el que se quiere desarrollar pues mucho el tema de este tipo de producciones, y que lleguen a los consumidores, no solamente por la parte del consumo privado, sino también por todo lo que supone pues las compras públicas de las administraciones en cuanto a comedores escolares y de residencias y de hospitales, en cuanto a la mayor, no solo publicidad, sino también a la mayor capacidad de distribución de estos productos, fomentar este tipo de acción. Y luego, por otra parte, está no solamente el plan de acción, sino también la promoción que está habiendo con el plan de la Comisión sobre a la mesa, que decimos en español, el Farm to Fork, que implica que se quiere apostar por un crecimiento importante de la producción ecológica, porque el Farm to Fork habla de sostenibilidad. Desde el punto de vista ecológico, nosotros defendemos que esa sostenibilidad tiene que estar basada fundamentalmente en un... Creo que igual me estáis perdiendo en algún momento. Si tenéis algún problema, me decís. Si habéis perdido. El punto es que el Farm to Fork implica la sostenibilidad de las producciones agrarias y ganaderas, pero no debemos hablar solo de sostenibilidad y hablar de
limitación de insumos, sino de una aportación de insumos en condiciones, es decir, insumos que sean compatibles con el medio ambiente, etcétera. Y crecer en superficie de producción ecológica hasta un 25% y que esa superficie esté repartida por todas las zonas, no que haya zonas que tengan una producción del 80% en ecológico y otras del 10%. En ese sentido, creemos que tiene que ser una promoción equilibrada, un equilibrio justo para todos. Bueno, y dicho esto, igual me alargo un poquito en la presentación, pero quería decirlo, pues vamos a hablar particularmente de forrajes. El año pasado también tuvimos opción de hablar, hablamos de forrajes y de extensivos, así todo como muy apretado y tal. Hoy tengo una presentación pues un poco más detallada y debo decir pues que en general yo creo que precisamente la Comunidad de Aragón en general los agricultores aragoneses sois unos especialistas en forrajes. Yo creo que, a ver, intentaré daros una visión específica de la producción ecológica, pero creo que vosotros sois unos grandes profesionales que conocéis perfectamente muchos de los forrajes de los que voy a hablar porque son los importantes. Y bueno, digamos, en la parte de las dudas y preguntas, pues podéis decirme o plantear vuestra postura también y vuestra experiencia, que creo que tenéis mucha. Por mi parte, aporto experiencias en una serie de manejos de forrajes en la zona nuestra, de la zona de Álava particularmente. Es muy parecida a las zonas frescas, vamos a decir, de secanos frescos, que también en Navarra hay algunas zonas también de secanos frescos de Aragón, y también sería un poco parecido a zonas de regadío, con la cosa de que, evidentemente, si hacemos unos cálculos de rentabilidad, nosotros evidentemente no tenemos que contar la aportación del agua de riego y en vuestro caso, pues sí, ¿no? Pero bien, vamos a dar esa visión que tiene y, por supuesto, también me he basado en documentación que compartiré con Aragón Ecológico para que os haga llegar, porque creo que hay un montón de información de centros de investigación, no solamente en el que yo estoy, NAKER como tal, que tenemos ya cierta experiencia y vamos avanzando en este tema, sino también la experimentación que se ha realizado en Aragón en los últimos años, en las últimas décadas, incluso con investigadores y agentes de extensión agraria que han trabajado en este mundo, y que quizá esta información, pues, bueno, a veces ha quedado relegada por la razón que sea, pues porque ha perdido interés o no se le ha dado el valor que tiene. A mí me parece que tiene mucho valor desde el punto de vista de la producción ecológica y que creo que, bueno, pues he hecho búsquedas para encontrar información que voy a compartir y luego los documentos originales que también los voy a compartir. En el caso de NAKER, pues debo deciros que como centro de investigación, desde el año 2017 se hizo una apuesta, el año 2017 en el que me incorporé yo a NAKER, se hizo una apuesta por el tema de la investigación en producción ecológica, que continuamos. En esta apuesta lo que se ha hecho ha sido, ya que había terrenos propios del centro, terrenos agrícolas que cultivábamos para hacer ensayos, en fin, para probar cultivos, para probar estrategias de fertilización, para probar tratamientos, etcétera, pues una parte de estos terrenos se pusieron en producción ecológica. Concretamente, en estos momentos tenemos ahora mismo 7 hectáreas de producción ecológica certificada. Quiero deciros que toda nuestra producción ecológica está certificada, de manera que tenemos siempre un auditor externo que nos valora si estamos haciendo las cosas bien o mal, igual que a cualquier productor ecológico. Y si hay algo que no estamos haciendo bien o algo en lo que no cumplimos, pues evidentemente nos dan un tirón de orejas, en fin, teniendo en cuenta también que son ensayos y que bueno, pues tienen sus peculiaridades, ¿no? Pero de momento seguimos certificados. El año pasado tuvimos, como todo el mundo, la última inspección y seguimos un poco ahí bien, vamos a decir que auditados y cumpliendo. De las 7 hectáreas que tenemos en producción ecológica, pues concretamente hay 2,5
que se dedican a la formación. Ahí junto a nosotros está una escuela de lo que antes era capacitación agraria, ahora es un instituto agrario, y los jóvenes que están en formación pues utilizan esas parcelas para hacer sus pruebas y para aprender a manejar. Precisamente estos días estaban cerrando una parcela de avena que tienen vino para hacer forraje para las ovejas que también tienen un poco en prueba. Y el resto de superficie pues lo tenemos en ensayos. De estos ensayos pues vamos extrayendo información. Hemos desarrollado varios ensayos en producción, vamos a decir, en estrategias de fertilización de cereales particularmente. Luego también tenemos otros cultivos variados, hemos hecho cultivos tanto de trigo, pero por supuesto hemos hecho forrajeras que voy a presentar y no me voy a extender aquí, pero también hemos probado pues, cultivos un poco especiales, pues el trigo sarraceno, hemos cultivado también guisante grano, estamos con un ensayo de avines grano, evidentemente, y ahora tenemos cultivos de verano, pues hemos puesto patatas, vamos a tener algo de soja, en fin. Hacemos todos los años un par de visitas de campo, tanto en primavera, al final de la primavera, para ver el resultado de la parte forrajera, como luego al final del otoño para ver el resultado de los cereales y escuchar y aprender un poco también, proponer, escuchar y aprender de los agricultores que nos visitan. Y vamos allá con la presentación. He puesto tres aspectos, un poco la parte de por qué hacer cultivos forrajeros en ecológico, cuál es su importancia, luego algunos resultados de varias especies y las experiencias que tenemos con ellas, y luego complementando la parte que vamos a hablar de calidad del forraje. Porque hacer forrajes, digámoslo así, no es difícil, se puede hacer. Hacer forrajes de calidad ya implica un cierto conocimiento, unas bases y unas experiencias que tenemos con las que, digamos, que podemos aprender algo todos y todas. Bien, pues, ¿por qué son importantes los cultivos forrajeros? Evidentemente, desde el punto de vista ecológico, son cultivos bases en la rotación. No podemos, evidentemente, nuestra aportación de nitrógeno al suelo se basa en una aportación, bien sea de origen biológico, es decir, lo que fijen las especies que nosotros pongamos en cultivo, en esas parcelas, o lo que nosotros estamos aportando por insumos externos, que sería por la parte de los estiércoles o, vamos, compost, estiércoles compostados, insumos en general. Y si, para quien no la tenga la experiencia, se lo digo, pero creo que todas vosotras tenéis ya también experiencia en esto, los insumos externos son caros. Evidentemente, cuando hacemos la cuenta de resultados, en ecológico, digamos que nuestro gasto, nuestro consumo de insumos suele estar limitado, pero una parte importante es la fertilización, y la fertilización con insumos externos suele ser cara. Entonces, tenemos que buscar estrategias que nos permitan aportar particularmente el nitrógeno, porque otra cosa son los minerales, ¿no? El fósforo, el potasio y los demás, pero el nitrógeno siempre viene por estas fuentes. Entonces, creo que la estrategia de aportar por la vía de la fijación biológica del nitrógeno es la más importante y la más interesante. Así que, por tanto, son cultivos base en la rotación. Debemos, en mi opinión técnica, empezar siempre, la cabeza de rotación debe ser leguminosa, y a partir de ahí, pues hacer la rotación que nos convenga, ¿no? Así que, por tanto, debemos fiarnos mucho de esta parte de los cultivos forrajeros con leguminosas, evidentemente. Por otra parte, ¿por qué son importantes en la rotación? Cuando empezamos a hacer la conversión a producción ecológica de parcelas, son una gran ayuda a los cultivos forrajeros. En este caso, no importa si son cultivos de leguminosa, mezclas de leguminosa con gramíneas o de otras forrajeras en general, porque lo que nos están ayudando es a limitar la explosión del banco de semillas que tenemos siempre en el segundo año de conversión, sobre todo cuando son cultivos de rotación. Así que
como estrategia, vamos a decir, de importancia en lo que es la conversión, el inicio de la conversión particularmente, pues empezar con forrajeras es lo más recomendable porque tiene un coste, es un coste económico, no es caro no es cara la gestión. Por otra parte, rompe un poco las dinámicas de las rotaciones que hayamos hecho hasta ese momento, en general, sobre todo porque muchas veces venimos en estas parcelas de monocultivos de cereales o de cultivos de poca rotación, con cereales, con a veces industriales o oleaginosas tipo girasol. Y entonces rompemos esas dinámicas y empezamos con una rotación en la que el banco de semillas normalmente explota en el segundo año y ese banco pues tenemos que intentar controlarlo lo mejor posible con unos costes limitados. Y los forrajes ayudan a que esta conversión sea, vamos a decir, no un rompecabezas, sino que sea razonable. Por otra parte, ¿por qué son importantes los forrajes? Porque en ecológico la alimentación del ganado, particularmente de los herbívoros, pero también los monogástricos, se basa en precisamente los forrajes. Así que bien sea forrajes permanentes, pueden ser, pero cuando hablamos de forrajes en rotación, pues lógicamente tenemos ahí unas producciones muy interesantes y la alimentación, sobre todo si tenéis, si sois ganaderos ecológicos, sabéis que la ganadería en ecológico no se admite sin suelo. Evidentemente hay que tener una base territorial para poder producir forrajes y granos también, pero forraje es importante. Y si sois agricultores, que sepáis que los ganaderos necesitan un mínimo de un 60% de forrajes en base anual obligatoria por reglamento. Entonces, lógicamente, el ganadero va a hacer su propia producción de forrajes, pero pues tenemos años en los que con estas incertidumbres climáticas que estamos teniendo cada cierto tiempo, en lo que lo mismo tenemos un año pues con mucha precipitación, como puede ser una campaña en la que estamos viendo todo verde por todas partes, pues el año que viene podemos tener una sequía tremenda y estos cambios, digamos, que nos están llegando por la climatología y esta incertidumbre que tenemos, pues al final hace que en ocasiones la producción forrajera de un ganadero pues no llegue y hay que, digamos, hay que estar ahí pues con disponibilidad, ¿no? No debemos olvidar también que el reglamento obliga también, pero bueno, es importante que los monogástricos tengan una dieta variada y hay obligación también de ofrecer, de añadir forrajes en la dieta, en la ración diaria de los monogástricos, o sea, sean pollos o sean cerdos, al final necesitan también una aportación forrajera para estar sanos y para la calidad luego del producto, bien sea carne o huevos, ¿no? Otra cosa también que es importante resaltar, porque últimamente estoy recibiendo bastantes consultas en el campo un poco de la conversión. Evidentemente, cuando desde la Unión Europea se está promoviendo que se haga más producción ecológica, los productores convencionales pues nos hacen consultas sobre cómo hacer la conversión, ¿no? Cómo hacer la conversión. Entonces, pues yo indico este tipo de temas, pues que la importancia de hacer una conversión con forrajes y, claro, me dicen, entonces tengo que producir forrajes y luego resulta que estoy 2 o 3 años sin poder comercializar en ecológico. Bueno, pues cuando se hacen forrajes, precisamente una de las opciones que tenemos es que los forrajes en el primer año de conversión pueden ser utilizados por ganaderos ecológicos, hasta un 30% si es de otra explotación, es decir, si es un ganadero el que te compra ese forraje, lo puede utilizar hasta en un 30% en sus raciones alimenticias de su ganado. Pero incluso siendo ganadero que te conviertes a ecológico, puedes usar hasta el 100% del forraje en conversión en la propia explotación. Esto no debemos olvidarlo porque es una oportunidad a la hora de pensar que si tenemos que hacer la cuenta de resultados de explotación en conversión, pues muchas veces el primer año es una cuenta de resultados negativa que se soporta gracias normalmente a las ayudas,
pero ya el primer año, el año sobrepasado el año 0, pues el primer año, que es lo que llamamos el año 1, el año de conversión, pues nos permite esa utilización de ese forraje por parte tanto de nosotros que somos ganaderos como de otros ganaderos si tienen que adquirirlo, ¿no? Así que, bueno, pues tenemos una oportunidad ahí. Y ya por último, pues es importante el papel de los forrajes en la salud de los suelos en cultivo. ¿Por qué motivo? Pues por varios motivos, pero fundamentalmente porque aportamos mucha materia orgánica al suelo. Es evidente que aunque nosotros recojamos la parte verde, digamos, del forraje, queda una cantidad de rastrojo y de raíces, que por una parte el rastrojo puede ser pastado, pero muchas veces este rastrojo y esas raíces se incorporan al suelo y evidentemente queda muchísima materia orgánica que se aporta a suelos que, digamos que con lo que se consigue, cualquier aportación de materia orgánica al suelo mejora la estructura del suelo. Entonces, siempre tenemos que estar pendientes de esa salud de ese suelo. Muchos de estos forrajes, nosotros que trabajamos en suelos alcalinos y muchos de vosotras también trabajáis en suelos alcalinos, pues se consigue una disminución de los pHs por vía, vamos a decir, de las distintas sustancias que producen los forrajes en la rizosfera, así que mejoran un poquito la biodisponibilidad de los elementos que están en ese suelo, que muchas veces quedan bloqueados por la presencia de carbonatos, particularmente carbonato de calcio y demás, ¿no? Entonces, pues gracias a los forrajes conseguimos una mejora en esa disponibilidad de elementos del suelo y, por tanto, una mejora en la alimentación de esas plantas, de esos cultivos, ¿no? Y también, por cierto, se consigue una mejora de la porosidad de los suelos gracias al trabajo que realizan las raíces de estas forrajeras. Muchas de las forrajeras tienen esas raíces pivotantes que profundizan, que rompen costras de compactación. En fin, la verdad es que son herramientas muy, muy interesantes en ecológico. Lo digo siempre, pero no está de más reforzar este tema. Por otra parte, no solamente es que ayuden a la aportación de la materia orgánica, sino que los exudados de las raíces, está demostrado y hay varias, bueno, hay un montón de publicaciones científicas en este sentido, de la importancia de la aportación de las sustancias que exuda la raíz de los cultivos forrajeros para la estructura de los suelos. Sabéis todos y todas que después de un cultivo forrajero, particularmente si hablamos de alfalfa o alface, diré para vosotros, pues sabéis que la estructura del suelo es una gozada trabajarlo después porque te queda muy bien, te queda muy porosa, la estructura gana mucho. Entonces, ya se está hablando en particular de, por ejemplo, la glomalina y otras sustancias, otras proteínas que, digamos, como exudados que van al suelo, ayudan a generar vamos a llamarlo así, una especie de pegamentos, unas gomas, que son digamos, que ayudan al proceso de enlace entre la parte mineral y la parte orgánica del suelo. Sabéis que en los suelos, y yo soy siempre, igual los que me escuchasteis el año pasado pensaréis que me estoy repitiendo, pero no me importa repetirlo si queda más claro. El suelo tiene la parte mineral y la parte orgánica, tiene esas dos partes. Las uniones entre la parte mineral y la parte orgánica son muchas veces difíciles de realizar si no existe una actividad en ese suelo. ¿Qué genera la actividad biológica de ese suelo? Pues genera este tipo de sustancias como la glomalina y otras que hacen de pegamentos que enlazan sobre todo lo que son los limos, particularmente que son, digamos que un tamaño de partícula bastante más grande que las fascículas y que muchas veces las uniones con la parte de la materia orgánica se realizan por uniones, digamos, electrostáticas, pero claro, esas uniones electrostáticas son muy frágiles
Entonces, la formalina y otras de estas sustancias pues permiten generar esas mucosas, esas sustancias que no vemos como mucosidades en el suelo, pero que sí que están y que ayudan a unir la parte mineral con la parte esta limosa sobre todo y parte de las arenas finas con la parte orgánica de con el humus y otras estructuras de la parte orgánica del suelo. Así que bueno, no me canso de repetir que es importante esta aportación y esta aportación se hace en base a sustancias que emiten las raíces de estos cultivos, sobre todo, en particular, las leguminosas, pero las forrajeras en general. Y por último ya, pues lógicamente la rizosfera, una rizosfera que particularmente las leguminosas, pero sobre todo la combinación de leguminosas con gramíneas hace es que se ha comprobado ya que hay un incremento sustancial de microorganismos beneficiosos. En ese sentido os diré que cada vez más se está viendo cómo hay un enlace, y esto sí es un punto de vista, vamos a llamarlo agroecológico, no lo niego, acepto la que me caiga, pero es así. Estamos viendo un enlace entre la salud del suelo, del cultivo ecológico, genera un suelo saludable que genera más salud en la planta, curiosamente, y esa salud en la planta luego nos va a generar más salud a las personas y a los animales que consumimos esos alimentos. Esto que puede parecer un poco propagandístico, cada vez se está comprobando por publicaciones científicas que es así. Y en particular os voy a aportar, aunque está en inglés, pero eso sí que no podemos evitarlo, que las publicaciones científicas, la gran mayoría están en inglés, experiencias en las que se está comprobando cómo la presencia de leguminosas en los cultivos limita el desarrollo de bacterias que luego están dando problemas particularmente a las mismas leguminosas. Entonces, bueno, este tipo de resultados pues nos confirma un poco la visión que tenemos de más salud del suelo, es más salud para la planta y los cultivos y, por tanto, menos necesidad de tratamientos, menos necesidad de gasto en sustancias para control de enfermedades o de plagas, y eso al final redunda en más beneficio para la salud tanto de los animales como la nuestra, como digo. Bueno, sigo adelante. Voy despacito, pero porque creo que merece la pena parar en estos detalles. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos la cuenta de resultados, lógicamente. No sería justo hablar de tener unos buenos resultados en cultivo, en producto, si luego no tenemos el bolsillo, digamos, en condiciones, ¿no? Y bueno, pues lo que estamos viendo en los últimos años es, evidentemente, hablo siempre desde el mundo de la producción ecológica. En este campo, si estáis productores convencionales al otro lado de la pantalla, debo deciros que cada vez vemos más diferencias entre el mundo de la producción ecológica y de la producción convencional. Voy a hacer un pequeño paréntesis, me lo vais a permitir, porque justo estos días pasados hemos estado hablando en nuestro centro pues del tema de la viticultura, pues tocamos, cada vez hay pues, un mayor crecimiento de la viticultura ecológica, y me vais a permitir este paréntesis porque es que es un ejemplo clarísimo, ¿no? Los viticultores convencionales están con este tema de la disminución del consumo de vino, particularmente convencional, pues están viéndose las canutas y no saben qué van a hacer con todo el vino que tienen amontonado ahí en los depósitos, ¿no? Y bueno, hay que buscar salida, etcétera, etcétera. Cuando hablamos con los viticultores y las bodegas ecológicas, sin que esto sea la gran maravilla, pero el año no ha sido demasiado malo para ellos. Han tenido salidas, se ha reforzado el consumo de vino ecológico, en fin, están viendo que hay ahora mismo una situación mucho más desahogada que en el mundo convencional. Entonces, bueno, pues esto aplicado a los forrajes, estamos viendo cómo los que están haciendo forrajes pues están viendo que tienen, al menos en nuestra zona, una mayor demanda de forrajes de calidad, eso sí. Es decir, aquí
la gente que va a comprar compra siempre con un papel delante que es el análisis de calidad de ese forraje. Y esto tampoco debemos engañarnos, ¿eh? Cada vez esto está siendo más común y yo creo que la transparencia en las transacciones obliga a tener más información sobre la calidad de los forrajes. Y, como vamos a ver después, cada vez tenemos a disposición métodos analíticos más baratos y más rápidos. Es decir, baratos en el sentido que las tecnologías de NIR están haciendo que los análisis de forrajes se estén abaratando impresionantemente y cada vez se hagan más rápido. Por tanto, yo creo que ya no tenemos ninguna razón para no sacar un resultado analítico de nuestros forrajes y valorar el forraje en la calidad que tiene. Sin más, no es más que decir si yo hago un buen trabajo y de calidad, pues lo puedo demostrar con una analítica. Entonces, bueno, pues eso me parece que es importante para garantizar lo que os digo, una transparencia en las transacciones. Por otra parte, este tipo de cultivos está asociado, y lo sabéis, a un mínimo gasto. Normalmente, pues, la gente cuando realiza sobre todo un cultivo de una forrajera que incluye leguminosa con gramínea, pues el gasto prácticamente es el de la semilla y el del riego en el caso que sea necesario, ¿no? Muchos de estos cultivos prácticamente, o sea, la gestión ecológica hace que no hayamos observado, al menos en nuestra experiencia, ya me diréis vosotros y vosotras si tenéis experiencias en contra, pero en general los daños por plagas, hay daños muy concretos, en condiciones climáticas muy concretas también y casi son mínimos, ¿no? Y enfermedades igual. Entonces, bueno, la verdad es que son agradecidos y bueno, si vamos a cultivos plurianuales es donde más se ve, pero en cultivos anuales es que raro es ver que tengamos un problema en estos cultivos en ecológico. Por otra parte, los precios, bueno, os he puesto un ejemplo, aquí alguno me tirará de las orejas porque me va a decir que igual él no trabaja con esos precios o trabaja con más o que son precios muy tirados, en fin. Yo hice una consulta el año pasado un poquito para valorar un poco cómo estaban estos forrajes en compra por cooperativa, debo decir, no estamos hablando ni de empresa de piensos, pero sí una cooperativa 100% de producción de productores ecológicos, una cooperativa que está en Castilla y que gestiona, ahora mismo están gestionando en torno a 5.000 hectáreas de cultivos de todo tipo, Su fuerte son las legumbres y los cereales, pero también están trabajando con y, ¿no? Luego, y un 180 de alfalfa, pues yo euros que para lo que tienen y esto, pues yo creo que son precios competitivos. Estamos hablando de el punto el forraje tiene ahora mismo que no eso que a ver, ¿qué estamos viendo? Roberto, disculpa, se entrecorta mucho la voz. Roberto, a ver, que te hemos perdido ahora. ¿Escucháis ahora? Ahora mejor. A ver, habla un poco. Sí, ahora otra vez, ¿me escucháis? Ahora, sí, ahora te volvemos a escuchar. Vale. Disculpe, no sé qué problema estoy teniendo, pero la conexión del audio pues va y viene, no sé por qué. No sé hasta dónde Ahora me sí. habéis escuchado. No sé hasta dónde me habéis Pues escuchado. echa un minuto atrás. Echa un Un minuto minuto atrás, atrás. vale. Vale, de acuerdo. Bien, entonces he terminado, bueno, he comentado un poquito el tema de los precios. En el coloquio, por supuesto que estoy abierto a debatir el tema de los precios y qué os parecen o un poco, porque como investigador tampoco quiero alejarme
del tema real del debate de los precios, ¿no? Y el debate de la comercialización. O sea que no conozco mucho del tema, pero sí que me gusta debatir de este tema. Y lo que os quería decir es el tema de que el siguiente punto lo que era en el sentido de que el cultivo de forrajes tiene ahora mismo un menor riesgo que el de granos. Y el cambio climático. Esta es muy, como sabéis, la climatología está afectando de forma muy importante a los cultivos de granos. ¿Por qué motivo? Pues porque en estas primaveras tan cambiantes la precipitación, en los secanos la precipitación es tan variable que no podemos confiar en que el año nos vaya a hacer, o sea, la producción de cereales al final va a depender de la precipitación de primavera y es tan variable y tan difícil la previsión que no podemos fiarnos. En cambio, los forrajes van a depender mucho más de las precipitaciones del final del invierno. Entonces, en general, si estamos viendo que nos está viniendo una primavera un poco seca, por lo menos sabemos que el forraje lo vamos a poder utilizar con una cierta calidad y una cierta cantidad. En cambio, los cereales pues, nos va a dar mucho. Si habéis perdido, me decís y volvemos a retomar. El caso es que creo que los forrajes ahora mismo son una apuesta más segura que los de y poner diversos cultivos en la cesta de cada productor es lo más seguro, evidentemente, esto ya lo sabemos todos y todas, pero no siempre se puede. Pero bueno, tenemos que hacer apuestas también a forrajes porque por lo menos vamos a tener parte de la producción segura. Y luego, por la parte de estabilidad bien en el condición que particularmente en la zona de Aragón tenéis. Y es, por ejemplo, en las zonas de los secanos frescos que tenemos, el momento de la sequía viene siempre acompañada de cierta precipitación o mucha inseguridad en el tiempo. Entonces, en muchas ocasiones, pues al final nuestro forraje pues, se pierde o pierde mucha calidad porque está ya aportado. Incluso aunque vamos, aunque mires plataformas del tiempo en tu móvil, al final te llueve cuando menos lo esperas y así va, pues ya ves. Para nosotros es un riesgo muy alto el producir forraje. Muchos productores ecológicos están haciendo silos semihúmedos, que es una solución, vamos a decir, parcial en nuestra zona. Tiene un coste más elevado porque necesitas la rotoempacadora, pero eso el forraje forrado en vuestras condiciones, pues normalmente quedan al calor y serán unas buenas, mejores condiciones que en los secanos frescos nuestros. En cuanto a limitaciones, lógicamente, un agricultor que esté más especializado en grano, pues no tiene la herramienta, no tiene los aperos necesarios pues, para el corte, acondicionar, hacer el rastrillado, hilerar y empacar, ¿no? Entonces, claro, pues ahí depende de que dispongas de estas herramientas, de estos aperos para poder hacerlo. En general, la ventaja es que en vuestra zona siempre habrá alguien o un servicio o un vecino con quien contar para poder hacer este tipo de acuerdos, ¿no? Sí es verdad que estos precios que os he dicho son precios, vamos a decir, de compra por cooperativa y luego almacenaje, pero si tienes que vender y no tienes posibilidad de almacenar, pues lógicamente tienes un precio muy variable en el momento del corte
y demás, pues son precios, vamos a decir, abunda y el precio es muy bajo, pero luego en otoño pues igual se puede dar una demanda que explote, ¿no? En este caso pues necesitas unas condiciones de almacenamiento que muchos de vosotras y vosotros pues no tenéis. Y en este caso pues dependéis de la venta en el momento. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que esto es una limitación y aquí yo personalmente y como técnico pues siempre he apostado por la unión de esfuerzos. Es decir, aquí si yo soy agricultor y tengo la posibilidad de hacer grano, incluso tengo cosechadora para no depender de servicios externos, pues lógicamente intentaré hacer acuerdos con mi vecino de lo más cerca posible si él, por ejemplo, tiene maquinaria para hacer forrajes y yo necesito hacer forrajes, ¿no? Lo mismo para el tema de los almacenes. En este caso, sean SATs o sean cooperativas o sean acuerdos particulares, me da igual. Al final, o sean CUMAS, las CUMAS son una herramienta también muy interesante. Las CUMAS estamos acostumbrados a verlas en comunidades de uso de maquinaria agrícola, me refiero, por si no os suena, que creo que sí. Estamos acostumbrados a verlos cuando hay maquinaria vamos a decir, que de coste muy grande y amortización difícil, ¿no? Porque tiene un uso limitado, ¿no? En tiempos muy cortos, en el año, etcétera, ¿no? Pero las CUMAS no están limitadas a las grandes maquinarias, también se pueden hacer CUMAS para un uso común de estas maquinarias de corte, forraje, perdón, de empacado y demás. Entonces, bueno, yo creo que en este caso, vamos, vosotros las me diréis, pero creo que son herramientas que podemos tener a mano y que, siendo una limitación, pues podemos tener herramientas para esa limitación no nos impida hacer forrajes. Vale. Seguimos adelante y vamos a hablar pues vamos a hablar de las clásicas, pero yo creo que las clásicas no, hablar en ecológico de las clásicas no está reñido porque siempre se aprende. Y bueno, no he metido, dentro de los forrajes, no he metido los cultivos permanentes porque yo creo que, salvo en el norte de Aragón, donde sí que hay algunas hectáreas de pastos permanentes, casi todo yo creo que, y si hay alguno que esté escuchando, que me diga y metemos un poco de información sobre cultivos permanentes. Precisamente dentro de los ensayos que tengo en Necker, uno de los ensayos es de fertilización de una pradera permanente, porque tenemos ganado también y lógicamente una de las herramientas es el pasto, digamos, y el aprovechamiento de adiente, lógicamente. Pero bueno, en esta presentación lo que he trabajado son los forrajeros semipermanentes, es decir, los de varias campañas, como la alfalfa y la esparceta o el pipirigallo, alfalfa o alface. Y luego las de rotación, pues bezas y sus mezclas, titarros y sus mezclas, guisante y algunos varios, así para hablar. Y luego hablaremos de calidad, como os he dicho. Bueno, pues en cuanto al cultivo más importante de forrajero es la alfalfa, el alface. Es el más eficiente en muchos suelos. Yo creo que estos puntos que traigo, creo que los conoceréis de sobra, pero no está de más repetirlo porque aunque os parezca, vamos a decir, muy manido, es que trabajar con una rotación que encabece la alfalfa, la verdad es que para nosotros ha sido y es una solución perfecta, no solamente para la rotación, sino también para luego tener, a partir del alzado de la alfalfa, tener pues 5, 6, 7 años de cultivos de rotación en condiciones muy buenas que el origen viene a ser en estas. Y estoy hablando de alfalfa particularmente en secano, pero bueno, la alfalfa en regadío pues todavía mejor, ¿no? Evidentemente. Es muy eficiente porque nos da muy poco trabajo, porque es plurianual, es decir, debemos plantearnos un aprovechamiento de entre 3 y 5 años. En nuestras condiciones, habitualmente ya al cuarto año, incluso tenemos que valorar si darle la vuelta o no, es decir, si alzarla, incorporar el rastrojo y el residuo o no, porque la verdad es que incluso en el cuarto año
todavía tenemos vamos a decir, un cultivo muy vigoroso, que no vemos que pierda capacidad de producción, es decir, en nuestras zonas de secanos frescos, y supongo que en los regadíos vuestros se ve que el cuarto año incluso la pérdida de producción es muy baja, prácticamente no se nota. Estamos haciendo cortes que son fantásticos y que no nos dan prácticamente problemas. Y bueno, la verdad es que es un cultivo muy, muy agradecido. Por supuesto, compite con el banco de semillas del suelo, se impone a todas las hierbas. Yo creo que como herramienta, digamos, para el control de semillas del banco de semillas de hierbas del suelo, pues es lo mejor. Precisamente lo he comentado antes, pero bueno, vamos a iniciar otro proceso de conversión en nuestras instalaciones de Naker. Tenemos una zona, digamos, prácticamente a 15 kilómetros de Vitoria, en la zona de cultivos, vamos a decir, de la llanada. Son también secanos frescos y demás, y vamos a incorporar 4 hectáreas de rotación al cultivo ecológico, pues para hacer más ensayos, porque tenemos mucha demanda de ensayos, ¿no? Y la apuesta en estos momentos es por hacerla con alfalfa, porque realmente pues es muy fácil de manejar. Y ya hemos visto que tenemos una competición importante de semillas de todo tipo. Estamos viendo hierbas de invierno, asociadas a cereales que normalmente asociadas a cereales sobre todo, pero también a proteaginosas, y pues estamos valorando que vamos a tener sobre todo que conseguir una implantación lo más rápido posible y lo más uniforme posible de la alfalfa, para conseguir que esas hierbas no nos den problemas. Pero creemos que con esta estrategia pues vamos a tener un buen resultado. Y me adelanto un poquito, pero debo decir que lo más importante que tenemos que conseguir con la alfalfa, sobre todo cuando en el momento, es hacer una buena siembra. Una buena siembra en otoño, una buena siembra que el suelo esté en perfecto estado, que lo hayamos trabajado bien, que si hemos podido hacer la estrategia de una falsa siembra. Eso siempre es interesante, porque la competencia entonces con otras va a ser menor. Y si alguien tiene curiosidad o interés por saber a qué parece con la falsa siembra, me decís y lo comento un poco por encima, pero creo que todos vosotros y vosotras sabéis de lo que estoy hablando. Pues realmente pienso que el conseguir una siembra perfecta es fundamental en este caso. Siempre la alfalfa es un poco el caballo de batalla. Si no conseguimos una siembra buena, luego vamos a ir arrastrando dificultades, ¿no? Por eso hay que tener mucha atención, disponer de buena semilla y, como luego veremos, tener en cuenta la varietal, que sea la variedad que nos interesa y que nos funcione bien, que esté adaptada a la zona. Entonces, bueno, pues como es un cultivo plurianual, como se le dan varios cortes al año, pues al final cualquier competición de cualquier hierba que tengamos en la parcela pues se ve muy limitada. Se ven tan limitadas que al final pues salimos de este cultivo pues con un suelo prácticamente que no tenemos casi que hacer muy poco para competir con la hierba. Por supuesto, es muy importante también la parte, como he dicho antes, de fijación de nitrógeno en el suelo. Los estudios, hay un montón de estudios sobre la fijación de nitrógeno. Se habla, depende de suelos, depende de la actividad, depende del vigor de ese cultivo de alfalfa, etcétera, pero entre 60 y 210 unidades de fertilizantes de nitrógeno por hectárea nos está ofreciendo este cultivo. Y fijaos la horquilla que hay, es una horquilla muy importante, pero tener en cuenta que la fijación biológica depende también de tener un buen suelo. Un suelo, me refiero a un bueno, no bueno en cuanto a un suelo rico, en nutrientes, con mucho fondo, etc. No. Me refiero a un suelo en biología, que esté activo sobre todo. Nos encontramos en ocasiones suelos cuya actividad está muy limitada,
y, por tanto, si, por ejemplo, se hacen muchos ensayos porque en suelos donde hay actividad biológica limitada promueven el uso digamos, de semillas que estén, digamos, a las que se les incorpore la bacteria de nitrógeno, porque dicen que si no, pues no hay bacterias suficientes en el suelo para que luego haya un buen cultivo. Cuando aportas estas bacterias tipo Rhizobium, de los Rhizobium que hay comerciales, pues se observa una mejora en la producción total. Vale. Esto, cuando tienes un suelo que está poco activo, podría ser recomendable aplicar el ínculo a la semilla. En condiciones normales de actividad de suelo, en suelos ecológicos, de suelo normal, lo cierto es que no tiene que haber ningún problema para que las bacterias de fijación de nitrógeno estén activas y nublen en las raíces de la alfalfa. Entonces, bueno, por eso cuando vemos en los ensayos y demás, tenemos que saber muy bien también en qué condiciones estamos trabajando. En suelos ecológicos, en suelos activos, en suelos en los que y el suelo, pues lógicamente esos suelos no tienen que tener ningún problema para que las raíces encuentren microorganismos fijadores de nitrógeno y por tanto estemos en la parte alta de la horquilla. Si son suelos que entran en conversión, suelos que tienen actividad por la razón que sea, porque pues, y por cierto también suelos, por ejemplo, una cosa que afecta mucho a la actividad microbiana del suelo es la sequía. El suelo, la actividad del suelo en condiciones de secanos duros, pues está muy limitada. Hay épocas, bien sea por secanos de zonas frías y secanos duros, secanos que conoceréis vosotros, de las zonas estoy hablando de zonas de Zaragoza, de Teruel, particularmente, son de mucho frío en invierno, que paraliza la actividad del suelo, lógicamente, pero luego falta agua en esos suelos en verano y por tanto la actividad también se ralentiza. Así que bueno, tenemos que tenerlo en cuenta porque evidentemente la necesidad de agua del suelo hace que esos pierdan calidad y por tanto pues tenemos que tenerlo en cuenta. Pero gracias a que digamos de protocolo tienen rotaciones que mejoran las estructuras del suelo, al final esos suelos suelen ser de mejor respuesta a la falta de agua, a la sequía. Entonces, bueno, pues gracias a esto solemos tener más actividad biológica, solemos tener mejores resultados de fijación de nitrógeno. Por supuesto, como he dicho antes, alfalfa aporta mucha materia orgánica. La materia orgánica, sí que hay que decirlo, no suele estar disponible directamente. Es decir, la fijación de nitrógeno, que es en forma de nitrógeno orgánico, como el resto de materia orgánica que se incorpora al suelo, necesita, para estar disponible por las raíces de los cultivos de las campañas siguientes, necesita estar disponible, necesita mineralizarse. Y esa mineralización no se produce rápidamente. También depende de la actividad biológica del suelo, depende y por tanto de ese suelo y de la humedad de ese suelo y de la capacidad de los organismos que estén disponibles, que estén activos en ese suelo. Así que en función del tipo de suelo que tengamos y del trabajo de ese suelo, pues bueno, vamos a disponer luego para las campañas siguientes de ese nitrógeno en unas cantidades variables. Se estima, y esta estimación, como os digo, depende muchísimo del trabajo que se haga y del suelo que sea, que normalmente entre un 25 y un 30 y tantos % de la materia orgánica que se ha, digamos, fijado en el tiempo del cultivo, en este caso de la alfalfa, puede estar disponible después para el cultivo del año siguiente. Y así sucesivamente en tandas. Vamos a ver luego unas gráficas de mineralización de nitrógeno después de cultivo de forrajes para aclarar más o menos cómo funciona, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es mejorante de la estructura del suelo.
No sé cómo vamos de tiempo, son las 11 ya. Vale. Ya os digo, quería dejar un tiempo también para el coloquio y no quiero que seáis tímidos, prefiero que yo me enrollo bastante además hablando y tengo muchas cosas que decir, evidentemente, pero me gustaría también saber si tenéis preguntas y demás. Y si tenéis preguntas, yo creo que sobre I10, más o menos, que iniciamos un turno de preguntas y tenemos no, De momento, Roberto, dime. de momento, Roberto, no hay preguntas, ¿eh? No, no hay preguntas de momento, así que si quieres, continuamos, podemos continuar hasta... Eso es. Que sepáis todos y todas que Ahora, aparte te de oigo- ya podemos hacer algo. vale, se te oye ahora muy Yo mal, Roberto. voy a con no sé mucho. No sé si también pero de momento lo mantengo aquí a medida que tenemos algún problema. Sí, sí. A ver ahora. Sí, ¿me escucháis ahora? Ahora mejor, sí. Voy a cambiar el auricular, ¿me permitís? Un momentito. Sí. Vamos a ver. ¿Me escucháis ahora mejor? Ahora mejor, sí. Ahora mejor, vale. Vamos a ver si es un problema de los auriculares o del equipo. Si no, luego, pues, en el descanso. Ahora mejor. No, no, no. Ahora se te escucha mejor, Roberto. Sí. Perfecto, muy bien. Un poco y, como siempre, Bueno, esto de pues los auriculares es la leche. a Vale, ver. Ahora sí que parece que se escucha mejor. Mira, venga, tenemos una consulta, Roberto. venga, vamos allá con ello. Tenemos una consulta, Roberto. Roberto desde Jaca nos pide consejos para praderas permanentes, resiembras y abonados. Bueno, sería, vale, praderas permanentes, resiembras y abonados, vale. Eso sería vamos a decir, una cuestión un poco larga de comentar, porque son varios los temas. Habría que ver también o sea, la pradera qué tipo de mezcla tiene, dónde está situada, pero en general estamos viendo que en ecológico las resiembras digamos, cada 5 o 6 años son interesantes, mejora mucho la productividad y en cuanto a la fertilización, bueno, es que hacer una recomendación directa es imposible. Hay que ver el análisis del suelo, hay que ver los forrajes, los análisis de esos forrajes para, para ver cómo están, cómo son de calidad y a partir de ahí poder hacer una recomendación. Mi tocayo puede entender, creo, ¿no? Pero Sí. si necesita alguna recomendación, pues habría que valorar un poco todo en general. Vale. ¿De acuerdo? Bueno, pues a ver si, sí. A ver si hay más preguntas, a ver si llegan más preguntas. A ver. Vale. Bueno, he entendido. Roberto dice que lo ha entendido, que lo ha entendido perfectamente. Bien. Vale. Vale. De momento no tenemos más preguntas, Roberto. De acuerdo, pues sigo adelante. Entonces, una cosa también importante que hay que tener en cuenta es, perdonadme por con estos auriculares. Me vais a perdonar. Vale, vamos allá. Muy importante, en tiempos como os digo, de cambio climático, es que debo deciros que cada vez estamos más, más que mentalizados, estamos más preocupados por el efecto que está teniendo estas condiciones tan cambiantes y de cambio climático en todas nuestras vidas, ¿no?
También en cuanto a la capacidad como sector respecto a si somos efectivos en combatir o en mitigar el cambio climático. Es algo que venimos debatiendo desde hace años en nuestro sector y que quizá pues vemos dado importancia, pero que cada vez lo vemos más, ¿no? Y pues estamos viendo críticas que a mí me parecen en ocasiones me salta aquí el teléfono. Y entonces sí debo deciros que están poco fundamentadas en el sentido de que tenemos, perdonadme que se me va el hilo porque con esto del teléfono es un rollo. Estamos viendo cómo, voy a intentar enlazar. Estamos viendo cómo se acusa o se achaca a la, más que se acusa, se achaca a la ganadería, particularmente a la ganadería y a la agricultura, de ser importantes aportadores, digamos, o que no estamos trabajando para combatir el cambio climático. Y se achaca a la ganadería particularmente pues una influencia negativa en cuanto al cambio climático, pero nunca se habla de modelos. Entonces, claro, no podemos para nada comparar con las exportaciones que realiza la ganadería, vamos a llamarla intensiva, y esto hay que decirlo claro, la ganadería intensiva con un, vamos a decir, suministro de alimentación basada en proteína vegetal de cultivo donde sea, pues países, vamos a decir, de Latinoamérica, con variedades modificadas genéticamente, con aportación de glifosato y en condiciones de intensividad, comparar ese modelo con el modelo ecológico en el que tenemos una limitación de carga ganadera, tenemos una obligación de ajustarnos esa carga ganadera a la superficie de suelo que manejamos, estamos produciendo forrajes que alimentamos al ganado a los herbívoros con forrajes, hacemos pastos, se aprovechan pastos comunales de montaña, en fin, pastos en general que de otra manera estarían abandonados y estarían dejados de la mano de Dios y con los problemas ambientales que eso genera. En fin, digamos que nos están achacando como sector algo que si lo separamos en la parte ecológica de la parte no ecológica, la parte ecológica tiene mucho cuidado con eso. Y por tanto, nuestra aportación al cambio climático no solamente es que no aporta, es que los estudios están diciéndonos que estamos incorporando carbono al suelo, porque precisamente nuestras estrategias de cultivo son producir materia orgánica, incorporar esa materia orgánica al suelo, producir incluso hacer cultivos intercalares. Cultivos intercalares me refiero entre un cultivo principal y otro, tener el suelo cubierto por algún tipo de, vamos a decir, de cultivo adaptado a la zona y luego incorporar esas plantas al suelo para mejorar la estructura del suelo, para aportar más materia orgánica, etcétera, etcétera. Al final estamos incorporando materia orgánica, estamos incorporando carbono al suelo y, por tanto, creo que es una crítica injusta a achacar a un sector agrícola y en particular al agrícola ecológico que estemos aportando, que estemos siendo ineficaces en combatir el cambio climático, con todo lo que nos afecta además, ¿no? Entonces, bueno, por eso, dicho esto, debo decir que los estudios en general de la aportación, en este caso de la alfalfa, a cambio climático son estudios que nos dicen que es un cultivo sumidero de CO2, pero como todos los forrajes. Lo que pasa es que en la alfalfa se ha calculado y se ha calculado en unas 9 toneladas por hectárea y año de CO2 incorporado al suelo, lo cual es positivo, siempre es positivo, aunque debo decir que estos estudios son realizados en convencional. No, los estudios en ecológico, lógicamente, irían más o menos en la misma línea, solo que no contemplan
otras incorporaciones de materia orgánica a los suelos que no están aquí presentes, ¿no? En este cálculo. En fin, no sé si es un poco de desahogo lo que he hecho, pero creo que debemos ser conscientes, todos y todas, como productores ecológicos, que en nuestro sector, precisamente, la obligación es combatir ese cambio climático gracias a nuestras prácticas. Y nuestras prácticas lo combaten, porque es un sistema que precisamente estamos hablando de extensibilizar el ganado, estamos hablando de rotación, estamos hablando de incorporar al suelo materia orgánica, en fin, todo este tipo de cosas. Bien, que me estoy enrollando. Por supuesto, ¿qué tiene también la alfalfa de bueno? Hay un montón de estudios también que nos dicen que se incrementa mucho la biodiversidad. Cuando hablo de biodiversidad, hablo sobre todo de microorganismos del suelo. Hay un montón de organismos que el suelo hoy es un poco la última frontera, porque la verdad es que la ciencia tiene eso. Miramos el universo y buscamos planetas extrasolares y demás, está muy bien, porque es conocimiento y sabemos y queremos saber dónde estamos, qué universo tenemos, pero tenemos un universo también ahí abajo, a nuestros pies, un universo que desconocemos al 80 y tantos %. Hoy por hoy los microbiólogos del suelo son, vamos a decir, investigadores que tienen que empezar a saber de qué especies hablamos. O sea, es increíble, pero se hacen análisis de metagenómica de suelo. Esto lo hacemos en nuestro centro, en el laboratorio del Departamento de Conservación de Recursos Naturales, y muchísimas de las especies que están no se sabe cuáles son. Se habla de familias, se habla un poco de funcionalidades, etcétera, etcétera, pero se sabe poco y poco a poco se va sabiendo más. Pero que sepáis que esa biodiversidad es importantísima, cada vez, como he dicho antes, es más importante y, por tanto, yo creo que tenemos que conocer mucho más de nuestros suelos. Ya os digo, en estos momentos es la última frontera. Si ya vimos un poco a los temas agronómicos, son las raíces de la alfalfa. Evidentemente, sabéis que cuando tenemos un problema de compactación o compactación subsuperficial, pues ya sabéis que el paso de las maquinarias, al final, pues siempre estamos andando con tractores bastante grandes, empacadoras también grandes, cada vez más grandes, y eso al final no debemos ser conscientes, no debemos olvidarnos de que al final el suelo no aguanta todo y al final se generan capas de compresión y luego ahí pues se detiene el agua, no filtra bien, el aire también. El aire y el agua son obligatorios para la vida del suelo, que seamos también muy conscientes. Yo igual me repito, pero bueno, está ahí. Y por tanto debemos ser muy conscientes de que cuando entremos a segar, por supuesto a empacar, entrar con el suelo lo más seco posible para que digamos, no se produzcan este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos adelante. Evidentemente, bueno, no me quiero tampoco pasar de hora. Evidentemente, si queremos conseguir un mayor rendimiento, no podemos depender de las condiciones climáticas, pero no todo el mundo puede regar. Yo por eso, esto es una obviedad, pero claro, hay zonas donde el regadío es opcional. Uno elige si quiere invertir, digamos, en un consumo de agua extra o no, pues para producir. En este caso, la alfalfa sí que, evidentemente, la productividad se incrementa notablemente con regadío y puedes hacer pues más cortes, evidentemente, pero en fin, también el consumo de agua pues hay que tenerlo en cuenta y no siempre, digamos, se pueden tirar tubos o en ocasiones el regar a manta pues no se puede hacer, ¿no? El tema del aprovechamiento, los aprovechamientos. Con la alfalfa siempre estamos acostumbrados al trabajo forrajero, es decir, de siega, de aprovechamiento a corte, ¿no?
pero evidentemente también se puede, sobre todo en zonas de secano, es muy habitual ver aprovechamiento por adiente con ganado ovino, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta, eso sí, que esta especie puede producir meteorismo. La calidad del forraje es muy bueno, es muy dulce, no tiene muchos taninos y evidentemente al final pues eso hay que tener cuidado con que nuestros ganados pues no coman demasiado y no les produzca este problema. En cuanto a rendimientos, cuando hablo de rendimientos hablo siempre desde la experiencia nuestra, evidentemente en zonas de secanos frescos y suelos vertisoles muy buenos, etcétera, en fin. Siempre cuando voy a otras comunidades autónomas a hablar, os digo, no quiero compararme con nadie, porque incluso en zonas nuestras, evidentemente conseguir producciones grandes pues no es posible, porque son suelos pues que tienen muy poca profundidad o son muy margosos o tienen un alto contenido en caliza. En fin, la verdad es que conviene situarse donde estés para de producciones. Sí que debo decir que en general a la alfalfa le pueden dar de 2 a 4 cortes, hay gente que le da incluso 5 cortes al año, a partir ya, evidentemente no el primer año, siempre a partir del segundo, pero hay que tener en cuenta que los cortes siempre, el primero y el último, suelen ser los mejores cortes en cuanto a calidad. Los intermedios, pues, flojean y a veces hay que plantearse si merece la pena o no dejar un corte, incluso dejar un corte en el suelo, según el tipo, sin aprovechar, para aprovechamiento del suelo, ¿no? Y rendimientos pues son muy variables. Ahora vamos a ver también un poquito diferentes experiencias, pero bueno, entre 3 y 6 toneladas hectárea suele ser habitual ver este tipo de producciones en función también de las zonas. No quiero tampoco ser pesado con esto. Con el tema de plagas y enfermedades, bueno, en ecológico, debo deciros, y aquí me diréis vosotras y vosotros, si habéis tenido problemas o no, pocos problemas. En esta zona, por ejemplo, es muy habitual ver situaciones presentes en el cultivo, pero que, digamos que están allí, pero no se, digamos que quiten algo de producción, pero que sea muy significativo. Es muy habitual las hojas floreadas y fijaos que es más habitual las hojas en habas, por ejemplo, en avines, que en alfalfa. En alfalfa también te hacen cortes y tal, pero no es muy, no, digamos que el daño que causan es menor, es un poco. Sí que en algunas ocasiones hemos visto daño de avión, coleóptero, pero en general depende mucho del año. Es decir, las condiciones ambientales aquí son claves y en general pues no suele haber problemas de apión, pero cuando aparece, pues bueno, hay que buscar estrategias para controlarlo, ¿no? De las que luego hablaremos. En cuanto a pulgones, la verdad es que no observamos grandes daños. La presencia de pulgón puedes ver, pero en este caso aquí sí que trabajamos mucho, se ve mucho el tema de los auxiliares de cultivo. Es decir, es muy habitual ver en los cultivos de alfalfa, ver cochinillas, quiero decir, coccinélidos, o sea, mariquitas, ver crisopas, es muy habitual ver crisopas y ver huevos de crisopas en cualquier momento, ver sílfidos, etc. Entonces, estamos hablando de especies que son predadoras de pulgones que digamos que saben dónde ir a buscarlos, saben encontrarlos y acaban con ellos. Entonces, es muy habitual que el productor ecológico de la alfalfa prácticamente no tenga ningún problema. En general, enfermedades, es lo mismo. Si tienes un problema de virosis aquí, sí que puedes valorar si tienes que cambiar de cultivo, porque una vez que los virus entran es raro, muy raro ver esto.
y luego enfermedades, hongos y demás en regadíos y demás, pero en general tener en cuenta una cosa, y es que en ecológico estamos hablando de cultivos que están, digamos, son cultivos que tienen, son duros de pelar, vamos a decirlo un poco coloquialmente. Es cierto que cuanto más aportaciones nitrogenadas externas hechas en un cultivo, estamos hablando de convencional, pues las paredes celulares se vuelven más delgadas y por tanto el cultivo es más sensible a hongos. En nuestro caso, y particularmente en ecológico, las aportaciones de nitrógeno son orgánicas, el nitrógeno se obtiene por mineralización de esa materia orgánica y al final está limitado a lo que obtenga por las raíces y por la nodulación de los rizobios, ¿no? Y casi siempre está limitado. En general, nuestros cultivos, en todo tipo de cultivos, son más duros, tienen paredes celulares más duras, les cuesta mucho más a los hongos actuar y atacar y hacer daño. Sí que se pueden ver, sobre todo en condiciones de regadío, pero en general es más difícil. Siempre con la evidentemente, si las condiciones del clima son adecuadas para los hongos, al final pues puede tener algún tipo de problema, pero se observan muy pocos. En general es un cultivo muy fácil de hacer. Y luego, la estrategia para el primer año, siempre el primer año es de implantación. Es un cultivo que cuesta que nazca, por eso os digo que las condiciones de siembra tienen que ser muy buenas, tiene que estar muy bien preparado, no debemos dejar nada al azar, el tempero tiene que estar en muy buenas condiciones, es una siembra muy superficial que es muy fácil perder si luego por lo que sea no hay tempero o incluso pues estamos pendientes a veces de que llueva después de la siembra, si llueve fuerte pues igual te hace costra y entonces no te nace bien, pues hay que pensar en buscar de alguna forma remover ese suelo para que no, esa costra no nos afecte, en fin, hay que tener muchísimo cuidado y hacerlo bien o si no vamos a tener problemas. Y una estrategia que se utiliza en ocasiones y que nosotros utilizamos en su día es sembrar con un cereal. Nosotros pusimos avena, pero puede ser cebada u otro cereal, pero vamos, avena y cebada es lo más habitual, en una dosis tal que el primer año nace en grano o en forraje y ya los siguientes aprovechamientos de la alfalfa. Entonces, bueno, en nuestras condiciones, pues la verdad, con secanos frescos, pues la alfalfa, digamos que le pudo a la avena y al final tuvimos que hacer un forraje alfalfa-avena, que fue bastante bien de calidad, aunque el corte fue un poco tardío. Bueno, pues yo creo que, no sé, Carlos, lo que pensarás, igual es el momento de parar un momentito y nos incorporamos en otro, en eso, en cuarto de hora. Sí, venga. Perfecto. Pues si os parece, No paramos sé, porque ahora. tampoco sé si hay más preguntas. No, de momento Vosotros me decís. no hay más preguntas, así que si te parece, paramos ahora y Vale. volvemos a las 12 menos 20, ¿vale? 11:40, ¿de acuerdo? Yo animo a la gente, 11:40, yo animo a la gente a que se anime a preguntar, que no estoy yo Vale, dando un poco el rollo ahí, vamos a decir, en el buen vale, sentido de la pues palabra, porque sí. si estoy hablando, pero bueno, pero al final, bueno, no quiero tampoco abusar de cámara, digámoslo así. Vale, pues vamos Vale, esperando esas preguntas, las podéis ir enviando ahora, lo venga, dicho. 11:40, más o menos, volvemos de nuevo. perfecto, muchas Gracias a todos y gracias. hasta ahora. Hasta ahora. Carlos, ¿estás ahí?